Nieto de maquinistas, soldados, comideras y mariachis. Aprendiz de arpero, dedica su tiempo libre a indagar sobre la historia de las artes performativas tradicionales desde la historia social de la cultura. Profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de de Hidalgo. Hidalgo. Su ponencia, tuba grande, tamborina, panzona, la guitarra grande del occidente de México. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, pues primero voy a agradecer pues a los organizadores. Qué bueno estar otra vez presentes. Qué grato es discutir y pelear y tomar café. Bueno, pues voy a empezar a decirles que el término guitarra es polisémico y que en general, eh, cuando uno quiere entender qué es una guitarra, tiene que recurrir a los adjetivos que se le vinculan a este sujeto social que es el instrumento musical. Uno puede decir, bueno, pues una guitarra es una caja en forma de 8. Si puedes poner la presentación, o yo la tengo que poner. En forma de 8 con un mástil que generalmente suena a partir de cuerdas y que, eh, y que normalmente se vinculan con técnicas de ejecución, de tal manera que hay guitarras que se tocan punteadas, rasgueadas, con plecto y con... mira qué bonito. Esa no es mía, pero es punteada, rasgueada, con plecto o con arco. Y pues generalmente se habla de guitarras eléctricas, de metal, de fibra de carbono. Eh, y estas materiales, esas técnicas, pues varían con el tiempo. De tal manera que cuando uno lee en un documento o le refieren una guitarra, siempre tiene que cuestionarse qué es una guitarra. En el habla cotidiana, cuando uno, digamos, habla de guitarra, supone que el interlocutor entiende qué es una guitarra y pareciera que no hay problema, ¿no? Eh, Cuando uno se va hacia atrás en el pasado, normalmente, pues piensa, ¿no? La guitarra tiene un antecedente y este antecedente puede ser una cítara, una quítara, una vihuela, un guitarrillo, una guitarra batente. Entonces, a lo largo de esta presentación, yo les voy a mostrar instrumentos que se parecen, que se llaman guitarras, pero que justamente no voy a considerar como equivalentes, sino se trata de ir dialogando sobre por qué en el occidente de México, en el pasado, había estas guitarras grandes que en la Tierra Caliente, cuando menos, se llamaron tuá, que es una partícula en purépecha que quiere decir antiguo. Entonces, la guitarra tuá es la guitarra antigua, que se llamaron panzonas, tamborinas, y bueno, pues no sabemos bien a bien dónde se originaron y tampoco sabemos muy bien por qué cayeron en desuso. La primera imagen es un artesonado en el pueblo de Cocucho, que ya no sé si es municipio de Paracho, no me atreví, creo que no. Y bueno, que pertenece más o menos a la primera mitad del siglo XVIII, donde vemos un instrumento que algunos podrán decir, eso es una guitarra, y otros dirán, no, esa es una vihuela o esa es una, ¿cómo se llama? Una guitarra grande. ¿Podemos cambiar? Ahí, como me prestan el... Gracias. Oh. Eh, en otro artesonado, en, eh, la, en la comunidad de Nurío, que esa sí es de Paracho, eh, que desapareció lamentablemente por un incendio. Vemos a un ángel que algunos dicen es un ángel vihuelista, pero que morfológicamente tiene características interesantes que la guitarra túa va a conservar, lo que se llama diapasón a, a ras de tapa, donde la tapa penetra en el diapasón, la parte, digamos, de la tapa sería esto amarillo, el diapasón es esto de color oscuro,
Y bueno, eso está en muchos instrumentos etnográficos en el occidente, en las vihuelas, en las guitarras tubas, y que tiene que ver con una forma, digamos, antigua de estos instrumentos que se llamaban vihuelas cuando se tocaban a lo punteado y que se llamaban guitarras cuando eran a lo rasgado. Normalmente la guitarra tiene un fondo curvo, la vihuela tiene un fondo plano, pero tampoco sabemos en qué momento se cambió y ahora le llamamos guitarra a la vihuela y le llamamos vihuela a la guitarra. La que sí, sí, soy yo. Un instrumento que tiene un paralelismo y que podría darnos cuenta de los orígenes, aunque ustedes saben que cuando uno habla de la historia cultural, pues hablar de los orígenes siempre es algo peligroso y generalmente tiende a estereotipar como este es el origen, esto es lo antiguo, de aquí salió y se difundió por el mundo, pero lo que sí podemos ver es que cuando menos en otros lugares del Mediterráneo, porque estas guitarras grandes también están en España, estaba la guitarra batente de algo que no era Italia, porque ustedes saben que Italia tiene una conformación realmente moderna, a fines del 19, con Garibaldi, quien logra la unificación. Lo que había era distintos reinos, generalmente en Nápoles, en el sur, esta isla pequeña que es la que parece que la bota patea, está esta guitarra que se mantiene como una guitarra, digamos, de características y de usos etnográficos en los contextos actuales y que tiene como característica el que se toca batiendo, haciendo rasgueos y que además a veces se sugiere la melodía a partir de la armonía, que es una técnica de ejecución que estuvo en la guitarra de golpe hasta los años 50 y que ahora afortunadamente se ha recuperado por algunos músicos jóvenes. En las ordenanzas que hay del gremio de lauderos del siglo XVI, para el caso de Puebla, bueno, nos dice que un laudero, una vez que quería convertirse, digamos, en maestro y tener tienda, pues necesitaba saber construir instrumentos complejos, el claviórgano, el clavicémbalo, el monocordio, el laúd, una vihuela de arco, es decir, una vihuela que en lugar de tocarse con plectro o punteada a lo rasgado, se tocaba con un arco como el violín, pero era una guitarra, y una vihuela grande de piezas y otras vihuelas menores, una vihuela con labor de talla de encomes. Y bueno, esto era para los maestros que normalmente tenían a veces en ciertos oficios que presentar una limpieza de sangre, es decir, que no tenían mezcla con grupos no, no españoles, no criollos, no bermejos, como decían en la época, y generalmente se referían a las numerosas castas o mestizos que vivían en estas tierras. Aquí, de un cuadro de castas de más o menos principios del siglo XVIII, vemos de Cambujo con India, sale Zambaigo, y bueno, pues aquí vemos a la indígena cargando con su rebozo en la espalda, como es una práctica común corporal en varias sociedades indígenas de origen mesoamericano y que podemos verla actualmente, y vemos al cambujo, es decir, una persona que tiene una mezcla entre afrodescendientes y indígenas, tocando una vihuela y con otras colgando. Este refiere a un vendedor de guitarras, que bien pudo ser el constructor. Hay referencias que nos dicen que los indígenas vendían sin tener el grado de oficial, sin pertenecer al gremio, que era, digamos, una especie de permiso para trabajar. Si uno no pertenecía al gremio, no podía obtener tienda. Si vendía en la calle, le podían quitar la mercancía, algo que sucede hasta la actualidad. Pues entonces, estos personajes, un poco de contrabando y evitando los permisos, vendían sus instrumentos. La práctica de construir y vender los instrumentos llegó y llega hasta la actualidad. De hecho, no encontré una foto donde se ve algunas personas, sobre todo indígenas alrededor de Paracho, que van a las ciudades y si ustedes observan, por aquí los van a ver
pasando con sus guitarras envueltas en plástico. Y esta es una foto que es interesante porque es de fines del siglo XIX, de, de una colección de postales donde se ve a un indígena que tiene un violín y unas guitarrillas. Esta práctica, don Jesús Salapa nos la contó, cómo es que él, que hacía estas guitarras que en la región purépecha se llamaban armonías, que uno puede decir, es que es una jaranita. Bueno, es una guitarra de órdenes múltiples. Él las construía y se iba tocando a venderlas en Purépero, que está una pequeña ciudad mestiza al norte de Paracho, que era entonces en los años 40, 50 más pequeña, y hacía exactamente lo mismo. Y él fue una de las personas que, de las últimas en abandonar el calzón de manta en Paracho. Entonces, esta imagen probablemente la veríamos en Paracho, bueno, no en Paracho, sino en las poblaciones mestizas al norte, ya en el Bajío michoacano, realizadas. Y tienen un origen bastante antiguo, ¿no? Este mapa del mercado de la colección Aubin, que es del siglo XVII, es el mapa del mercado del volador, enfrente de lo que nosotros ahora conocemos como Plaza de la Constitución, donde está el asta bandera, había una construcción muy grande que era el Parián, donde se vendían telas. Era un supermercado, un centro comercial de la época. Se vendían telas de importación, carey que venía de las Filipinas o de la India a través de las Filipinas, sedas chinas, marfiles que de la India pasaban a Filipinas, y enfrente estaban los puestos semifijos, ambulantes, que en muchas ciudades de nuestro país persisten. Y dentro de las cosas que podemos ver, aquí está una guitarra. Esta es la pila. Este es el mapa completo que se alcanza a perder. Aquí hay todavía una grafía mesoamericana para referirse a un canal que pasaba enfrente. Esta es una representación del siglo XVIII de este espacio, y lo que vemos aquí justamente es un personaje con su guitarra. No sabemos si la está vendiendo o bien está ejecutando como músico callejero, de estos que nos refirió Eduardo, que es una amplia tradición. Y bueno, el mapa ha sido analizado con respecto, digamos, a las mercaderías, pero si nosotros nos fijamos en el rumbo o en el sector, que es algo muy común en los mercados en México todavía, que hay sectores donde se vende frutas, otros donde se venden ropa, micheladas, tacos de tripa. Bueno, en general, digamos, es un modelo de especialización que está desde el periodo probablemente mesoamericano, y vemos que se venden guitarras, vihuelas. No quiero referir qué es porque probablemente alguno dirá es que eso no es una guitarra, no es una vihuela, pero lo interesante es que están en el mismo sector donde me parece era para la nobleza indígena, donde hay capas, jicalis, que además no son jícaras, sino son copas, ¿no? Entonces tiene la copa y dice jicali en náhuatl, y que probablemente está vinculado justamente con los estratos, digamos, de la nobleza indígena, que podían acceder a bienes de cierto corte suntuario. Caray, ya se acabó y todavía no. Bueno, pues ahí está la guitarra, que aparece como mecahuehuetl, ¿no? Que es una palabra náhuatl que se sigue utilizando hasta la actualidad para referirse a la guitarra, el tambor de cuerda. Una comparación, me interesa aquí la voluta que está al final. Esta es una guitarra o un instrumento parecido a la guitarra, pero llamado guitarra en Inglaterra, y que me parece representa al instrumento. Hay ahí una serie de términos en náhuatl que no les voy a explicar, porque además de que no hablo náhuatl, pero nos refieren, digamos, a que son instrumentos o bienes suntuarios, y se refieren a este espacio para comercializar la guitarra o la vihuela de mano o el instrumento punteado, que además tiene la característica de ser portátil y que se asocia con los españoles. Este es
Scaramouche, un personaje de la comedia del arte. Ustedes ven su guitarrillo. Vemos el guitarrillo del siglo XVII en el museo, la recreación, y vemos una guitarra de viaje que ahora se llama, producida en una tienda. Michoacán, en particular la zona de Paracho, no exclusivamente Paracho, fue un espacio para la construcción de instrumentos que se vendían en el occidente de México. Y bueno, ahí vemos una guitarra quinta que probablemente se distribuía en espacios cercanos, ¿no? En el caso de la Barca. Y aquí empieza lo interesante. Tenemos guitarras grandes en agrupaciones en distintos espacios. Uno de ellos va a ser en los altos el guitarrón de Górgoro. Eso es lo que le llaman la guitarra grande en Nayarit, de las cuales hay varios ejemplos. Y bueno, en el caso que a mí en particular me interesa, porque es el espacio donde yo reflexiono, el conjunto de los Salgado en San Miguel Totolapan, don Bricio Cruz tocando una guitarra panzona, un conjunto del Estado de México, donde vemos la guitarra panzona, un testimonio de don Juan Reynoso Portillo, donde dice que él empezó tocando la guitarra panzona, después fue un gran violinista, don Juan Reynoso tocando el violín, con Estela Inda cantando en una radiodifusora de la Ciudad de México, y aquí vemos al Chino Ortiz tocando la guitarra panzona, que se nota porque los aros son muy anchos. El conjunto de Juchitlán, más o menos en los años 50, tocando un miembro de la familia Leandro, la guitarra panzona. Don Arcadio Huipio, en 1970, con su guitarra panzona. Una guitarra panzona que además es muy interesante porque se disputan cuál es la guitarra panzona que algunos atribuyen a don Jesús Amezcua, construida hacia 1914, pero que en realidad es poco probable que sea esta y probablemente tampoco es la de don Arcadio. La gente está referida ahí, dicen que la guitarra pasó de manos entre la tierra fría y la tierra caliente. Lo que me interesa aquí es relatar es que el don Silvano Herrera puso esta breve historia del instrumento en los años 70 cuando él la compró, y a alguien se le ocurrió quitarlo porque se veía feo, yo creo, y perdimos parte de la información, pero digamos, es una historia de cómo esta guitarra va y viene entre la tierra caliente y la tierra fría. Y por último, don Filiberto Salmerón de Tlapehuala con su guitarra túa. ¿Qué es lo que quiero aquí referir? Bueno, que en la zona del mariachi hay una diversidad de dotaciones, hay una diversidad de formas referidas como guitarra, o como vihuela, o como guitarrón de gordo, que necesitan ser pensadas justamente en esta trayectoria y en esta prospección temporal amplia, y que bueno, pues espero dejarlo concluido en el texto en extenso, pero si quieren platicar, en la comida podemos terminar la ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctor.